Y bueno, hay que hablar de un tema que nos atañe a todos porque ha causado de alguna manera en los sectores serios de la población, los sectores de analistas, etcétera, pues hilaridad, es decir, risas. ¿Sabe usted por qué? Porque en el departamento de Petén hemos estado viendo que ahora resulta que dice el Ministerio de Salud, que dice el gobierno, que todo el país está con el semáforo de COVID en rojo, es decir, que hay cualquier cantidad de casos generando una, aparentemente, un susto dentro de la gente, ¿no? Bueno, seamos claros y seamos honestos. Todos sabemos que esto es una patraña de parte del Ministerio de Salud, del Estado, del gobierno, para asustar a la gente y tratar de apañar o de callar las tremendas denuncias de corrupción que hay en el gobierno. Por ejemplo, en el caso del departamento del Petén hay una realidad que nadie puede ocultar, y es que desde el pasado 6 de enero fue cerrado el Hospital Temporal COVID-19, que funcionaba dentro de las instalaciones de la primera o de la base aérea militar de Santa Elena. En el interior de la base militar funcionaba el Hospital Temporal. Desde el 6 de enero fue cerrado. Mucho del personal fue trasladado al Hospital Nacional de San Benito, ganando la mitad de su salario. Y otros obviamente pues no vieron el contrato renovado. Entonces dejémonos de patrañas. Aunado a esto, también pudimos observar el 14 de febrero marimba y bailes en el Hospital de San Benito Petén. Cuando hay un problema como estos, recuérdese usted que ellos mismos son los que dicen que hay que mantener la distancia, que no hay que hacer este tipo de cosas, etcétera. Estamos entonces en un total contrasentido. O ellos mienten y las autoridades de salud de Petén lo apañan, o bien están actuando de forma irresponsable. Sea cual sea la situación, es censurable que pretendan asustar al pueblo con el petate del muerto. Es tremenda la situación que estamos viviendo a nivel de gobierno. Es indignante ni a nivel de corrupción que está viviendo el actual gobierno, la forma en la cual la justicia, ¿qué diría yo? La injusticia desde ciertos juzgadores está siendo aplicada, y la forma en la cual es manejado el Ministerio Público por esta señora Consuelo Porras, que sin duda alguna merece un lugar en los libros de la historia, pero para ya no repetir la misma, para evitar que más gente como esta llegue a esos puestos, porque en realidad han dado un gran retraso, han provocado un gran retraso en la aplicación de la justicia en Guatemala, en la lucha contra la corrupción. Aparte de todo, también debemos de retomar el tema de este presunto o pretendido semáforo en rojo. ¿Sabe usted que únicamente están autorizados para volver a clases presenciales los centros educativos privados? Los centros públicos no pueden. ¿Sabe por qué? Porque pues la élite económica necesita recibir pistillo. Y entonces el gobierno quiere quedar bien con los dueños del país, con los dueños del pistillo. Y están únicamente autorizando que regresen a los colegios, no a las escuelas. Llevamos más de 10 años de retraso en la educación en Guatemala por este tema de la pandemia, y en realidad es un problema gravísimo. Esto de la educación es inmensamente imperdonable, el daño que le han causado a la educación y que pretenden seguirle causando. ¿Sabe qué es lo que buscan? Es que este no sea un pueblo educado, porque un pueblo que no es educado, ¿verdad?, es un pueblo fácilmente de engañar, es un pueblo fácil de manipular por parte de las élites económicas, militares y políticas que manejan el país. Por eso hay que tener los ojos bien abiertos y guardar obviamente las precauciones que usted considere necesarias, pero teniendo en cuenta que todo esto es una burda y vil maniobra para que usted ya no siga enterándose de lo que pasa precisamente en las élites gubernamentales con esta tremenda, asquerosa corrupción que vive
el país, porque realmente da asco todo lo que usted se puede enterar en los medios de comunicación, con la complicidad de muchos medios de comunicación, aunque los serios, los realmente comprometidos con el pueblo y con la verdad, pues obviamente no nos prestamos a esto. Es tremendo porque están actuando, mintiendo, repitiendo la doctrina de Joseph Goebbels, que era el relacionista público o el comunicador de Hitler, y él decía: miente, miente, miente hasta que la mentira parezca verdad. Y eso es lo que está haciendo esta gente, ¿verdad? Mentira, 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 para que la gente pueda creerse al final de cuentas todas estas patrañas. Le recuerdo algo: lo que a un político como estos, un politicoide, le interesa y le ayuda mucho, es tener un pueblo no informado de lo que hace. ¿Y cómo se puede lograr esto? Pues desviando la atención a otras cosas, generando miedo, porque lo que nos domina es el miedo. Tome sus precauciones, haga lo que usted considera, pero tome en cuenta, reiteramos, que todo esto es para acallar las voces de los que criticamos la corrupción. Patrañas, mentiras, ya basta de ser cómplices de tantas jugarretas sucias que dañan los caminos de la patria, suficientemente dañados por sangre, por corrupción y por mentirosos que cooptan el poder judicial, el poder ejecutivo y el legislativo, y obviamente un gran porcentaje del cuarto poder. Este hospital fue cerrado, el Temporal, imagínense ahora diciendo que tenemos esta situación el pasado 6 de enero. Incluso a los que se reubicaron en el hospital de San Benito se les redujo el salario a la mitad. La fuente que consultamos dijo que las personas que salgan con diagnóstico de COVID-19 deberán curarse en casa, en el Hospital Sanbenitense o en centros privados. En las instalaciones del Temporal ya no hay nadie. Aparentemente hay algunos empleados atendiendo temas administrativos, pero ya no se reciben pacientes, según una fuente, pero otra fuente autorizada que pidió no ser mencionada por nombre, pues nos indicó que en efecto ahí todavía hay 1 o 2 trabajadores por temas administrativos, pero nada más. Imagínese usted un contrasentido. Patrañas, patrañas y más patrañas. Continuamos.